Muy buenas, ¿qué tal estáis? Vamos a irnos por un momento al año 2017. En ese momento se estrena It, la primera parte de las dos adaptaciones prometidas por Warner Bros. Y New Line de la muy célebre y muy tocha novela de Stephen King, It, eso, al menos así se tituló aquí en España. Resultado, pues un éxito comercial apabullante que yo creo que sorprendió incluso a los implicados en la propia película y realmente una recuperación de toda la cultura popular almacenada de décadas antes en cuanto a novelas de Stephen King y terror de los 80 y 70 se refiere, que bien es cierto ya venía un poquito preparada, el terreno ya estaba un poco abonado por el éxito previo de Stranger Things en Netflix, que hacía más o menos con material original de los hermanos Duffer, entre comillas, por lo mismo, pero digamos que con un ojo puesto en Spielberg y el otro en los relatos de Stephen King. Bueno, It y Pennywise fueron un exitazo. La segunda parte lo fue algo menos, fue algo más criticada y también era una adaptación un poco más difícil porque se habían dejado las partes verdaderamente difíciles de adaptar para esa segunda mitad, pero ya en ese momento estaba claro que Warner Bros. Iba a tirar del hilo de Pennywise todo lo que pudiera. Todo esto os lo cuento porque me extraña todo lo que ha tardado en llegar la miniserie o la serie It, Bienvenidos a Derry, que se ha estrenado esta semana y que previo a Halloween o en el mismo día de Halloween va a estrenar el segundo capítulo, un poquito saltándose el orden preestablecido o digamos la separación entre episodios preestablecida de una semana. Y el resultado es, os lo voy a decir, alucinante. He tenido la suerte de ver el primer episodio en el Cine Capitol de Madrid, Capitol, que se llama igual que el cine de Derry, el Capitol, en donde va a suceder una escena que os va a dejar bastante helados. Si no habéis visto el primer capítulo, no os adelanto más de momento. Y que realmente cumple todas las expectativas. Andy Muschietti, después del fracaso de The Flash, ha realmente respondido a las expectativas de hacer una serie de televisión tamaño película. Es decir, que no vas a echar de menos nada de la factura visual que pudiste tener en las dos películas de cine de 2017 y 2018-19, si no me equivoco. Y en esto emparento Bienvenidos a Derry a solo una serie de televisión que realmente ha conseguido eso. No es la primera que lo hace, pero sí que es de las pocas. Y es El Señor de los Anillos. La serie de Amazon dedicada a la creación de Tolkien realmente tiene una factura visual apabullante que acerca la televisión al largometraje. Esto lo vemos muchas veces en muchas series, pero sucede mejor en ocasiones puntuales, y esta es una de ellas. Ya solo en el prólogo os va a sorprender el nivel de violencia y de efectos visuales que tiene esta producción, que va a tener pues 8 capítulos, creo recordar, que espero que mantengan un poco la altura. Otra serie, por cierto, que sí que logra esa altura es Alien Earth, Alien Tierra, Alien Planeta Tierra en España. Yo creo que, mira, estas tres series son las que más o menos pondría ese nivel de, en cuanto a nivel de producción, una película. Bueno, las sensaciones que te deja esta precuela son buenas en general. Y lo es, pese a que da la impresión de que está jugando en territorio conocido, presentándote una nueva pandilla de niños en los años 50, preñando el relato de homenajes y nostalgia cincuentera y sobre todo a la ciencia ficción de aquella época, que realmente fue una época de oro para ese género, pero, como os digo, luego llega el desenlace en el cine y todo cambia para convertir la serie en capítulos posteriores en una especie de mashup de personajes de Stephen King que se aproxima bastante a Castle Rock, una serie relativamente fallida de J.J. Abrams que tuvo 2 o 3 temporadas hace unos cuantos años, no tuvo más continuidad aparte de esa, y que aquí pues los Muschietti van apuntando un poquito a reunir no solo cosas de It, sino cosas de Stephen King en general. Vas a ver a Dick Halloran en su juventud, el protagonista, uno de los protagonistas de El Resplandor, aunque de protagonista en realidad tenía poco, ya sabes de lo que hablo, hachazo en el pecho mediante, y más cosas de este universo King. La verdad es que esto es muy propio de las novelas, en donde realmente Stephen King habla de Derry, habla de la geografía de Maine como un todo, y en ocasiones los nombres, los personajes se intercambian y se refieren a unos a otros según qué novelas, de modo que esta riqueza me parece que no es un invento para llamar a los seguidores, sino que realmente es una manera de hacer honor la mitología de la gran novela, que en sí misma es como una saga, es decir, It con sus 1200
200 páginas, probablemente es como una trilogía de novelas de extensión normal en sí misma, y la amplitud del relato pues realmente requiere si lo quieres contar todo, pues de a lo mejor hacer spin-offs o retroceder en el tiempo como aquí. Y es que Pennywise despierta cada 27 años, si no me equivoco, y aquí en los años 50 pues tenemos una iteración, uno de los fenómenos. Y los Muschietti juegan con mucha fortuna a simular una especie de Stranger Things con una nueva pandilla de niños que va a detener o no al payaso Pennywise. Pero, como te digo, llega al final del primer episodio y el enorme giro, que ya yo creo que es voz populi en internet cuando estoy grabando este vídeo, hace que la serie gire hacia un terreno más adulto y más imprevisible y más repleto de cameos de otros personajes de Stephen King. Si estáis preparados para el pequeño spoiler, pues os lo suelto. Voy a esperar 3 segundos, voy a miraros fijamente al objetivo para que desconectéis el vídeo si acaso no queréis saber el spoiler del primer episodio, pero aquí va, 1, 2, 3. La mayoría de los niños perecen en una formidable escena del cine que a mí me llama a recordar un título de los años 80 precisamente, que ya en su momento era un remake de los años 50, que es The Blob, El terror no tiene forma. Había una escena formidable en donde la masa devoradora ataca un cine repleto de gente y ahí se mueren niños, además se mueren deglutidos y gritando, y otro tipo de personajes que configuran una escena que yo creo que hace que tenga que recomendaros encarecidamente esa película, El terror no tiene forma, dirigida por Chuck Russell, y que yo creo que si os gusta la ciencia ficción de los 50 pero con el gore de los 80, esa peli que en su momento fue un fracaso es una absoluta recomendación. Bueno, pues yo creo que es una influencia capital en esa escena del cine en donde esa especie de estética de Norman Rockwell que manejan los Muschietti, esa especie de comercios ideales, diners ideales de la América de los 50, pues empieza a tornar sospechosa, extraña, ¿no? El prólogo de la película, en donde tienes a una familia metida en un coche y todo lo que va ocurriendo después, pues ya te da un poquito la clave de cómo van deformando la normalidad y de cómo Pennywise va cogiendo la realidad de los protagonistas y la va alterando hasta meterles el miedo en el cuerpo y directamente comérselos. Bueno, creo que estoy ya hablando demasiado de la serie. Es una absoluta recomendación. El nivel de los efectos visuales, de la producción, del diseño de producción, del retrato de época, pues es muy bueno. Me pasa igual que con It, las películas. No me da miedo, pero porque estoy disfrutando tanto esta especie de show de Tren de la Bruja de terror que han preparado los Muschietti a costa de mi escritor favorito, que la verdad es que no puedo sino verla babeando. Os recomiendo encarecidamente It, que se ha estrenado ya en HBO Max y que este mismo viernes va a colgar su segundo capítulo. La miniserie, como te digo, va a tener 3 temporadas si funciona como debe, y yo creo que sí lo hará, porque la calidad en esta especie de ciencia ficción y terror de los años 50 está por todas partes. Déjame un comentario si este vídeo te ha interesado o te ha gustado, deja like porque así medimos el interés de los espectadores y de los oyentes, y sin más pues te emplazo a darle la campanita para más futuras actualizaciones de LD Cultura, que es el canal de series y cine de Libertad Digital y Radio, y a mí, Juanma González, me puedes encontrar en Twitter o X, como quieras, como @confecinepata. Así que, sin más, hasta la próxima.